Bienvenidas a toda tu nueva clase. Hoy les tengo una gran sorpresa, un diseño original, para que empecemos el día realizando espectaculares diseños. Y será súper fácil de hacer. Necesitamos una hebra de 70 centímetros y una de 1,40 m. Yo estoy utilizando hilo coreano, unas cuentas de 8 milímetros de grosor y también hermosos muranos de diferentes colores, número 4. Comencemos con el hilo de 70 centímetros, como mis queridas arañitas que pertenecen al curso gratis lo conocen muy bien. Este será nuestro hilo central. Unimos las puntas doblando el hilo a la mitad, así, y aquí en las puntas vamos a realizar un nudo simple y sencillo. Este nudo lo llevaremos lo máximo hacia las puntas que podamos para aprovechar el largo de nuestro hilo. Aunque es algo opcional, yo no lo haré en esta oportunidad, pero puedes colocarle un abalorio en las puntas, lo cual se ve mucho más original y se hace más atractivo a los clientes. Yo solo voy a realizar el nudito y a sellarlo para que no se nos vaya a desarmar en el futuro. Si no quieres que les quede negro, recuerda utilizar la llama transparente o azul. Perfecto. Ahora hacemos un segundo nudo. Nudo simple, un nudo sencillo. Este lo dejaremos con una separación de 6 centímetros. Como muchas de mis queridas arañitas de nuestro curso gratis lo conocen muy bien, esta separación de nudo a nudo de 6 centímetros es para nuestro cierre corredizo que nos encanta en nuestras pulseras porque es súper práctico. Vamos a tensar este hilo para trabajar con comodidad y nuestro diseño quede muy bien. Tensarlo es esencial, así que tensámoslo muy bien y vamos a trabajar con nuestro hilo más largo y también buscaremos la mitad uniendo las puntas. Cuando tengamos las puntas así, encontramos la mitad súper rápido, fácil y queda correcto. Muy bien, colocamos esta mitad en la parte de abajo de nuestro hilo central teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Realizamos nudo plano para que este hilo más largo se ajuste al hilo central. Comenzamos con la derecha y el de la izquierda por debajo. Apretamos este nudo y lo llevamos hacia arriba. El siguiente nudo lo comenzamos con la izquierda por encima. El de la derecha va por encima del hilo que viene de la izquierda, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Apretamos y ahora vemos cómo nosotros realizamos el nudo plano alternando los hilos de lado y lado. Si la anterior lo comenzamos con la izquierda, este lo comenzamos con la derecha y el de la izquierda por debajo. El siguiente con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Esto lo hacemos alternando los hilos de lado y lado para cada nudo para que nos quede derecho y perfecto. Así que si tiendes a ver que el tejido tiende a doblarse hacia un lado, es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo anterior. Así quedará perfecto. Ahora vamos a quemar las puntitas de los hilos anudadores de lado y lado. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo vamos a quemar las puntitas para que queden súper finitas estilo aguja. Quemamos bastante, esperamos un poco y damos pequeños toques de forma entorchada para no quemarnos. Así quedará perfecto y puedo pasar nuestro hilo de forma fácil, rápida por el agujerito de nuestra cuenta. Pasamos de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha por el mismo agujerito. Así debemos pasar nuestro hilo. Quedarán los hilos de lado y lado y lo podemos jalar de lado y lado. De esta forma nuestra cuenta subirá y quedará en todo el medio de los hilos centrales. Luego pasaremos estos hilos anudadores por el medio del hilo central, así de arriba hacia abajo. El de la izquierda hacia el lado izquierdo y el de la derecha hacia el lado derecho. Así, por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo. Esto es muy importante que lo hagas después de colocar un abalorio para que a la hora de apretar quede en todo el medio de los hilos centrales. Así. Muy bien, ahora colocaremos en cada hilo anudador un murano. Voy a colocar primero este de color rojo que se ve hermoso y me encanta trabajar con murano porque se ve muy brillante. Lo coloco en el lado derecho y en el lado izquierdo. Coloco de colores diferentes. Vuelvo y coloco una cuenta pasando los hilos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda por el mismo agujerito. Así, de forma contraria pero por el mismo agujerito de nuestra cuenta. Cuando tengamos los hilos de lado y lado, lo alamos fuerte con la misma fuerza de lado y lado y lo llevamos exactamente
debajo de la cuenta anterior y los muranos nos quedan así en los costados. Genial, ¿verdad? Una forma diferente de hacerlo. Pasamos los hilos por el medio de los hilos centrales de arriba hacia abajo, hacia la derecha y el de la izquierda hacia la izquierda. Apretamos y vemos cómo se ajusta perfectamente todos los abalorios. De esta forma vamos a repetir nuevamente. Yo voy a colocar muranos de diferentes colores para que se vea mucho más divertido y llame mucho más la atención. Si quieres, puedes colocar unas cuentas más pequeñas para que se vea más delicado el diseño. Pero a mí me encanta de esta forma para que se vea mucho más llamativo y se ve bastante divertido con estos colores. Pero si quieres algo más serio, más elegante, puedes cambiar los tipos de avalorio, pero con la misma técnica. Miren lo lindo que se ve. Apretamos y no olvides pasar los hilos por el medio de los hilos centrales. Esto es la técnica más esencial de este diseño. Así que ya sabes, por el medio de los hilos centrales hacia los lados correspondientes. Apretamos para que se ajuste perfectamente y se acomode todos los abalorios y repetimos. Primero los muranos, luego nuestra cuenta. Alando los hilos de lado y lado lo llevamos hacia arriba. Los muranos que nos queden de ladito, así. Luego pasamos nuevamente los hilos por el medio de los hilos centrales y repetimos nuevamente. Esto lo vamos a repetir hasta tener de 16 centímetros de largo a 14. Esto es una medida estándar. Si quieres una medida exacta, te invito a tomar una cinta métrica y tomar la medida exacta de la muñeca para quien le vas a realizar este diseño para que te quede perfecto. Una medida estándar es así, de 14 a 16 centímetros para dama. Miren lo lindo que se ve. Me encanta. Es una técnica nueva, un diseño original para que tu emprendimiento sea todo un éxito. Sabes que este es un curso gratis. Sí, totalmente gratis. No se te cobrará en el futuro ni por las clases, no. Es tu oportunidad de aprender desde cero este maravilloso arte. Te enseñaré qué materiales necesitas y cómo puedes emprender. Es uno de los emprendimientos más exitosos porque puedes comenzar con muy poca inversión para los materiales. Además, los materiales que vas a utilizar son muy económicos. Así que es un emprendimiento totalmente exitoso y con mi ayuda harás los diseños más bonitos para que enamores a tus clientes. Terminamos solo con una cuenta sin colocar muranos a los costados y realizamos 4 nudos planos. Sí, 4 nudos planos, así como comenzamos, terminamos con los nudos planos alternando los hilos de lado y lado. Cuando terminemos, vamos a cortar los hilos que nos sobran y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor para que este tejido no se nos vaya a desarmar. Recuerda que el tejido o el sello debe guiarlo hacia la parte trasera para que quede un trabajo impecable y pueda tener un buen pegue. También te recuerdo que puedas utilizar la llama transparente o azul para que quede perfecto tu diseño y no quede negro, quede un trabajo impecable. Así, perfecto. Ya esta parte la hemos terminado y ha quedado muy bonita. Vamos a sacarla de la carpeta de gancho y miren este hermoso resultado. Con estos hilos centrales que nos sobran, vamos a realizar un nudo simple y sencillo, bien pegadito al tejido. Este nudo protegerá el sello que acabamos de realizar y nuestro tejido. Apretamos y ahora hacemos un segundo nudo simple y sencillo, dejando la separación de 6 centímetros. Sí, así como hicimos al principio. De esta forma, cada extremo de nuestra pulsera nos queda exactamente igual. Este hilo que nos sobra acá en el lado derecho debemos cortar y sellar. Listo, miren el resultado de nuestra pulsera. Se ve delicada, divertida y muy bonita. Además lo puedes combinar con diferentes atuendos ya que tienes varios colores. Cruzamos los hilos de esta forma y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Utilizaré una hebra de 20 centímetros y doblaré la puntita para colocarlo encima de los hilos de la pulsera. Este hilo, el más largo, empezaremos a rodear todos los hilos de la pulsera, guiándonos hacia el lado izquierdo, así. Una vuelta al lado de la otra para que se vaya formando un cilindro. La cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando terminemos de dar cada una de las vueltas bien apretaditas,
Levantamos el bucle y pasará nuestro hilo de abajo hacia arriba. Luego alamos el otro extremo, el más corto, que dejamos al principio, para que cerremos el bucle. Apretamos muy bien todos los hilos y listo. Ahora solo queda cortar y sellar los hilos que nos sobran. Es muy fácil realizar este nudo corredizo, nudo franciscano. También puedes hacer otro tipo de cierres y en nuestro canal, en nuestras clases, encontrarás diferentes cierres para que puedas copiar y así realizarlo en tus pulseras. Listo, vamos a ver si desliza. Desliza muy bien, así que hemos realizado un correcto trabajo. Espero que les guste nuestro diseño de hoy, es bastante original y diferente. Tu comentario es muy importante para mí. Me encantaría saber qué les parece este espectacular diseño. Y si te ha gustado, regálame un me gusta. También puedes compartir este espectacular diseño a tus amistades o en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo proyecto.